Hola Dani, hola a todos. Hola Milton, ¿cómo estás, viejo amigo? Ya Buen día a tenemos a... todos. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué ¿Todo tal? bien? Buen día a todos, muchachos. ¿Cómo van? Sí. Listo, el amigo Jano, Milton, Omar, ya estamos Buen todos. día, buen día, buen día. Buen día, buen día. Listo, pues nada, vamos a empezar entonces la sesión. Hoy día tenemos un día medio full, por así decirlo, porque después tenemos lo que es el grupo de lectura con Omar, que ya saben, para los que le siguen, está haciendo el review o analizando capítulo a capítulo el libro de diseño de patrones en ingeniería de datos, un libro muy bueno. Creo que ya está por los últimos capítulos, ¿cierto, Omar? Sí, ya faltan 3 capítulos nada más. Ah, excelente. Pues nada, a ver, por ahí está Jano. Hola amigo Jano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Jano, un amigo muy bien. de años, igual que Milton, todos aquí en realidad amigos de muchos años que nos juntábamos para hacer meetup, para estudiar, para aprender. Entonces decidí convocarlos para esta sesión porque conozco su experiencia, sé por todo lo que han pasado, sus experiencias de vida, de trabajo, de aprendizaje y creo que es muy enriquecedor que compartan con la comunidad, ¿no? Para todos aquellos que recién están empezando en el mundo de los datos, ya sea en su país, ¿no? Porque muchas veces empezamos y nos quedamos solamente, pensamos en nuestro país y que no hay más allá, ¿no? Ok, y el siguiente paso es Latinoamérica, el siguiente paso puede ser Estados Unidos, Europa, entonces, y así, ¿no? Entonces, que no sea una limitante su ciudad, su país, su continente, entonces pensar en grande, ni el idioma, ¿no? Entonces pensar en grande. Entonces, vamos a aportar con un poquito de conocimiento de todos. Yo sé que cada uno pasa por diferentes experiencias y cada uno puede ir aportando según lo que sabe, ¿no? Entonces vamos a ver un temario por aquí que tengo. Nos han mandado un par de preguntas. Ahí les compartí por el grupo, por la comunidad, un Google Form para que llenen sus preguntas. Entonces vamos a ver las que tenemos por aquí. Entonces vamos a compartir en Q&A. Por acá lo hizo de al toque. Ya, vale. Ok, listo. Entonces tenemos estas preguntas, nos han dejado 9 preguntas y vamos a estructurar en este orden, ¿no? Cómo afrontar entrevistas en inglés, cómo conseguir empleos remotos en data, cómo trabajar con equipos multidisciplinarios de diferentes culturas, tips y experiencias para migrar a otro país y cómo recibir pagos desde el extranjero. Creo que es lo que te interesa a muchos, ¿no? Conocer. Yo sé que varios acá tienen experiencia. Y luego vamos a pasar a responder pregunta puntual por pregunta, ¿no? Literalmente como nos la han escrito, vamos a responderla, ¿ok? Entonces, primero quiero que se presenten ahí muchachos, entonces el orden, a ver, ¿quién desea empezar? Ah, no, Milton, Omar. Vale, no tengo lío, si quieren puedo empezar. Vale, pues primero saludarlos a todos. Entonces, qué bueno volver a estar por aquí en estos espacios que con Dani ya hemos participado en algunos, como mencionaba. Entonces, qué chévere volver a conectar. Entonces, pues contarles de pronto para quienes no me conocen, pues soy Milton Sanabria de una hermosa ciudad en Colombia llamada Bucaramanga, que si algún día visitan Colombia y tienen días adicionales, incluyan Bucaramanga y Santander en su visita. De hecho, si hay alguien más que de Bucaramanga por ahí puede comentar o reaccionar. Entonces, soy data engineer, al igual que ustedes, en el mundo de los datos desde hace ya un par de años. Entonces, he trabajado en Big Data, he trabajado en cloud, en diferentes áreas, en consultoría para empresas de la talla de Nike, de Wall Street Journal, bancos como BBVA. También he hecho parte de proyectos como Rappi, que incluso fue justamente en esta empresa donde nos conocimos con Dani y empezamos como a hacer, a construir comunidad también y a sacar ideas para otros espacios. Entonces, actualmente resido en España, puntualmente en Barcelona. Entonces, si hay dudas eventualmente sobre temas de emigrar y demás, pues ya las podremos abordar. Podré comentar algunas cositas puntualmente de España. Hay cosas que les puedo compartir que ya las iremos viendo durante el camino en la sesión de hoy. Si hay interés sobre el tema, pues con todo el gusto les puedo compartir mi experiencia y pues contento de estar aquí y compartir con ustedes.
Así es, gracias Milton. Sí, como comentaba Milton, nos conocimos en RappiPay, para ser específicos, ya hace un buen tiempo, yo creo que 4 años atrás, y no es un poco más en pandemia. Y Milton tomó la decisión, yo me acuerdo en un tiempo, de ser nómada digital, estuvo viajando por aquí y por allá y trabajando en remoto, ¿no? Es uno de los beneficios que nos da trabajar en tecnología, trabajar en data. Pues nada, ya nos va a contar de su experiencia. Entonces, a ver, ¿quién desea presentarse? ¿Jano o Omar? Ahí voy yo si deseas, amigo Daniel. Bueno, ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Jano, soy de Data Engineer desde hace muchos años. De hecho, me dedico no solo a tema de Data Engineer, he afrontado a lo largo de mi carrera varios roles, principalmente Data Engineer, últimamente el rol de Data Architect y Solutions Architect. Eh, Conozco a Dani desde hace muchos años cuando estuvimos o coincidimos en una comunidad, nos hicimos amigos, empezamos a compartir experiencias con las personas, a desarrollar meetups, tal como lo comentaba. A mí en lo particular me gustó bastante el poder compartir con los demás. Creo que es una de las cosas que disfruto también. Respecto a mi experiencia, he trabajado en distintos rubros para distintas empresas, tanto en mi país natal, Perú, yo soy de Lima, eh, como en, como en países de Latinoamérica e incluso en Estados Unidos. Eh, y bueno, estoy acá para poder apoyarlos, ¿no? Con las consultas que ustedes tienen, las consultas que la comunidad tiene para respecto a los temas de trabajo remoto, compartirles un poco mi experiencia también, cómo fue, al principio no fue fácil por el tema del temor, eh, el tema de que precisamente empecé a trabajar de manera remota cuando llegó la pandemia. Entonces fue un poco complicado a mi lado porque renuncié a mi trabajo en plena pandemia, un trabajo que tenía de manera física, para poder dedicarme al trabajo remoto, ¿no? Siento que fue una de las mejores decisiones también, pero me arriesgué y creo que ahí está el gusto, ¿no? En poder arriesgarse, afrontar ese riesgo y empezar a esforzarme por, digamos, por ser mejor cada día, por disfrutar lo que hago. Yo creo que esa es la clave. Bueno, gracias excelente, aquí Jano. a Dani por la invitación también. No, con gusto, Gano también es un viejo amigo de mucho, mucho tiempo. Al igual que Milton, me encanta su pasión por compartir. Entonces, no son de las personas que se quedan con el conocimiento, sino que les gusta compartir, enseñar, son de mente abierta, son muy, muy amigos. Ahí, Jano, bueno, hasta donde yo me acuerdo, Jano, tomaste la decisión con esto del trabajo remoto de estar en tu casa, ¿no? Cerca de tu familia. No sé si todavía sigues en tu casa frente al mar, frente a la playa, trabajando tranquilo. Sí, ahí hay un tema que obvié. Dije que yo soy de Lima porque realmente donde vivo pertenece al gobierno regional de Lima, pero no es que vivo directamente en Lima. Yo vivo en una playa, un distrito que se llama Cerro Azul, que es un lugar muy bonito, muy tranquilo, a Dios gracias. Es una playa al sur de Lima, más o menos a 2 horas. Y decidí vivir en este caso, retornar a casa porque yo soy de acá. Eh, por muchas cosas, ¿no? El tema de la pandemia, el tema de la seguridad, el tema de la tranquilidad, el no tener que movilizarme o tener que recorrer grandes tramos. Entonces, creo que fue también una de las mejores decisiones. Sí, sí, yo sé. Vale, listo. Entonces, Sí, Omar. aparte que en verano se disfruta muchísimo. Oh, Estás como que a ah, unos eso es 150 cierto. metros de la playa. Cierto, cierto. Listo. Entonces, vamos con Omar. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Omar de aquí de México. Soy arquitecto de datos. He tenido la oportunidad de estar en varios roles y varias personas ya me conocen aquí dentro de la comunidad. Ya saben que el tiempo que tenga yo disponible dentro de mi alcance los puedo apoyar. Y, y he tenido también la fortuna de tener varios roles y trabajar con personas
que hablan inglés y diferentes culturas, por lo que pienso que puedo aportar mucho en esta sesión. Pues nada, encantado, Omar. Omar también, cuando lo conocí, nos conocimos creo por el grupo de Discord de Python en español, ¿cierto? Sí, ahí mero. Sí, había un grupo, creo que estaban viendo el libro de Cypher Architecture, no me acuerdo cómo se llama ese libro, pero lo estaban viendo y te invité a participar de la comunidad y Omar muy amable, nos brinda su tiempo todos los sábados y su experiencia, ¿no? A ver, a ver. Sí, no, a ustedes muchas gracias por con tal de apoyar, ya saben. Vamos a poner en mute. Ok, listo. Alguien tiene el micro abierto, creo. Ya. Listo, ok. Entonces vamos a pasar a lo que venimos, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema de trabajar remoto. Aquí he ordenado un poquito las preguntas porque primero decía cómo afrontar entrevistas en inglés, pero creo que ese sería un segundo paso cuando uno ya escoge trabajar para un país que no habla español, ¿no? Que no es de habla hispana. Entonces, primero, mi experiencia, trabajar para empleos remotos que no son dentro de nuestro país. Otra vez. Ok, listo. Es Jairo Yuribilka. Ahí me faltó permiso. Ya está. Yo mismo no me di permiso para silenciar. Listo, ok. Entonces, yo creo que uno de los primeros pasos a dar a trabajos remotos es buscar en otro país, o sea, digamos, para los que están en Perú, no limitarse a los trabajos de Lima, Perú, porque, ok, si bien son buenos, pero hay más allá. Entonces, no limitarse solamente a las tecnologías de bancos, aseguradoras o retails, que creo que son los tres fuertes aquí en mi país, en mi ciudad, sino darle oportunidad a otros trabajos de otros países. Por ejemplo, hay países como Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia contrata bastante, México, que ofrece modalidad contractor, ¿no? Que te dice, trabaja para mi proyecto y hacemos un contrato a nivel internacional, ¿no? No es un contrato formal como el que tenemos en nuestros países que nos da todos los beneficios de ley y todo eso, ¿no? Pero es un contrato más flexible que nos da la oportunidad de trabajar para otro sitio, ¿no? Y trabajar con otra cultura, con otras personas también, porque conocer cómo trabajan personas de otro país es diferente a cómo trabajan las personas de nuestra localidad, ¿no? Entonces, quizás tenemos la mentalidad muy acotada. Entonces, dar la oportunidad a estas nuevas experiencias de trabajo, yo creo que es algo muy importante. En lo particular, mi primer salto al mundo internacional, por así decirlo, fue en pandemia, cuando por ahí vi la oportunidad de entrar a Rappi, donde conocí a grandes amigos. Entonces pasé de trabajar en Perú de una consultora a trabajar para Rappi, ¿no? Entonces ya mi mundo se abrió, ya no solamente las tecnologías, porque digamos, las tecnologías son diferentes afuera, ¿no? Quizás solo nos centramos en tres tecnologías que trabaja nuestro sector, pero allá afuera utiliza mucho más tecnologías y no es solamente lo que nosotros pensamos que es el día a día, ¿no? Entonces estas experiencias son muy buenas. No sé qué nos puede contar ahí Jano, Omar, Milton, sobre sus primeros trabajos remotos, fuera de su país sobre todo. Vale, yo creo que uno de los caminos fáciles para empezar a trabajar en proyectos que crucen las fronteras es con consultoras. Hay muchas consultoras grandes que tienen proyectos, clientes en diferentes regiones y a través de ellas termina siendo como un camino fácil para ir abordando pues otros sectores o otras culturas, incluso con compañeros de diferentes países y demás. Y ahora pues la pregunta se surge cómo conecto con estas consultoras o este tipo de empresas, porque no solo lo acoto a las consultoras, sino a empresas en general. Y existen un montón de plataformas, Upwork, Turing, Torre, Get On Board, pero para mí siempre pues la mejor va a ser LinkedIn. Entonces a través de ella, LinkedIn es una herramienta súper poderosa donde podemos conectar con personas y con diferentes empresas que nos permitan pues abordar proyectos internacionales y demás. Ahora pues cuando hablamos de conseguir empleos remotos,
el mercado latinoamericano es un mercado tremendo. Tenemos muchísimas opciones acá, incluso en nuestros propios países. Yo puedo estar en Bucaramanga, pero trabajando para empresas o proyectos muy interesantes también en Bogotá o Medellín, que son como los hubs tecnológicos, al menos en Colombia, que igual pasará en sus países también. Sin embargo, cuando aprendemos idiomas adicionales, pues podemos cruzar esas fronteras. Y en mi opinión, pues para ello, para empezar a abrirse como a esos empleos remotos, pues está trabajar en su CV. O sea, es importante construir y dedicarle un buen tiempo. Eso a veces no es algo que construye uno como en unos minutos o que en 5 minuticos acomodo mi CV y ya quedó listo. A veces requiere un poco más de trabajo, ver ejemplos, pedir feedback. Está bueno también compartirlo con algún amigo, algún mentor, alguna persona que de pronto vean del sector y en la comunidad y quieran de pronto recibir feedback sobre eso. Si ya quieren abrirse a mercados que crucen un poco más las fronteras de Iberoamérica, pues va a ser importante que este CV esté en inglés y esté pues ajustado a las vacantes. A veces creamos como un CV genérico y ese es el que repartimos por todos lados y eso nos quita a veces como alcance o fuerza. Tengamos en cuenta que a veces quien lo lee, el reclutador o el tech lead o la persona que está detrás de eso, a veces tiene un montón de CVs por mirar y nos va a dedicar apenas unos minuticos para echarle un vistazo. Y si hacemos algo demasiado extenso, poco conciso y muy genérico, de pronto va a perder un poco de fuerza ese CV. Entonces, prioricen en los skills de la vacante que están como buscando y mantengan un buen portafolio. Entonces, los reclutadores valoran mucho como que los proyectos reales. Está bien el proyectico que hacemos como en el curso de Udemy, de Coursera, de Platzi, está genial, pero, pero está bueno también construir proyectos un poco más acercados a lo que es la realidad y esos proyectos los podemos mantener en nuestro GitHub, podemos escribir artículos, que es algo que demanda un esfuerzo, pero que se valora también bastante y participar en eventos. Yo sé que a veces ponerse de este lado no es tan fácil, entonces tomar el micrófono y tomar el ownership sobre una charla no es tan fácil, pero créanme que es una experiencia súper gratificante donde no solo ganan las personas que están del otro lado, que están recibiendo lo que les quieres compartir, sino también tú aprendes un montón, porque sea X o Y tecnología la que vas a abordar, que ya la conoces, que la trabajas en el día a día, el hecho de estructurar para compartir un ejemplo o para un caso de uso o para un feature específico, eso hace que tengas que revisar un poco más los fundamentos, las cosas y así aprendes un poco más sobre el tema. Y ya finalmente, en función de conseguir esos empleos, sea remoto o local, el networking siempre va a ser súper valioso, así que espacios como estos de las comunidades, espacios de eventos, incluso eventos presenciales, es valioso para poder construir networking. A veces los eventos, al menos como lo veo, tú vas a un evento y es interesante porque aprendes un montón de cosas, pero así la temática no sea 100% de tu interés, a veces el solo hecho de participar de ese networking, de compartir conexiones y demás con personas, ya termina siendo súper valioso para eso. Entonces, asistir a esos espacios también para mí tiene como una connotación y un valor bien interesante. Concuerdo contigo, Milton. Aprovechar estos espacios, la comunidad. Y ese es uno de los propósitos de la comunidad, ¿no? No solamente hacer tutoriales o videos, sino que conecten entre ustedes y se pidan ayuda, más que todo, ¿no? Soporte. Entonces yo me acuerdo cuando empecé a crear mi primer grupo, mi primera comunidad, fue con esa idea, ¿no? Porque yo era recién un aprendiz y dije, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le consulto? Mis dudas que voy a tener existenciales en este primer trabajo de datos. Entonces dije, no, voy a juntar un grupito y voy a preguntar todas mis dudas, les voy a hacer. Yo sé que siempre va a haber gente que está dispuesta a responder, a apoyar. Entonces, como está aquí Omar, Milton, Hanon, entonces dejen sus preguntas, usen la comunidad, aprovechenle, sáquenle jugo. Entonces, vamos a continuar con las preguntitas. Entonces, ahí para darle pase también a Omar y a Hanon, vamos a ver un poquito más allá. Ahora, no solamente en el tema de trabajar para empresas o consultoras dentro de otros países de Latinoamérica,
o España también podría ser, pero ahora me imagino que hay personas que quieren y dar un paso más allá, ¿no? Ahora quieren trabajar para Estados Unidos, para Europa, para países que no son de habla hispana. Entonces, obviamente, el primer obstáculo o el primer reto es el inglés, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar la experiencia que tienen ahí Omar, quizás, o Jano, su experiencia en entrevistas en inglés. ¿Cómo las afrontaron? Ahí, Omar, a ver. Va, gracias, Daniel. Miren, esto aplica primero en general para todos los tipos de entrevistas. Primero, y de hecho lo escribí en mi libro, ahí lo pueden descargar gratis, está una sección de entrevistas y yo creo que si está por acá, pues Jesús, ahí lo apoyé con un tema de trabajo que consiguió hace poquito de trabajo. En resumen, siéntanse seguros de sus respuestas. No importa si se complicaron algo, pero siéntanse seguros. Es la primer punto. 2, asegúrense del acento. Créanme que, o sea, imagínense que todos hablan inglés. El que se hace diferencia, que tenga un poquito mejor el acento, que se entienda, va a ser mucho mejor. Y 3, dependiendo de la cultura, los de Estados Unidos son muchos más directos. Quieren cosas prácticas. ¿Cómo resolviste A, B y C? Otros tipos de culturas puede haber diferentes niveles, que si le hablas de usted o de jerarquía, eso es prácticamente. Pero con esas tres tienes una gran ventaja. Sobre todo, y al momento en general también, en el momento de las entrevistas, es cómo tú explicas un proceso. Una experiencia. Si tú empiezas a hablar cómo hiciste este pipeline, cómo hiciste esto, si empiezas, ok, primero hice esto, no, ¿sabes qué? Pero es que faltó esto. Y después vete para acá. Ya estás pensando, ni tienes estructura en tu cabeza. Alguien que te va a contratar tiene una necesidad puntual de resolver. Si tú pones las palabras correctas a lo que él está buscando, tienes una gran ventaja contra los demás. Eso es en resumen lo que yo tengo experiencia tanto en general como en inglés. Esos consejos son muy buenos. Siempre aplica, o bueno, siempre es dependiendo dónde estamos aplicando, como dice Omar. Entonces, las culturas son muy diferentes, el inglés es muy diferente y lo que te piden, ¿no? Entonces, ahí, Jano, quizás nos comentas, ¿cómo fue tus experiencias o tus primeras experiencias en postulando en inglés? Gracias, Dani. Muy bueno lo que Omar ha comentado. De hecho, ahí comparto bastante esos tips. Le agregaría tal vez el tema de tener un speech hecho cuando tengamos entrevistas. Es decir, si vamos a postular por un rol, por ejemplo, de Data Engineer, siempre es bueno ir preparados. Los reclutadores siempre te van a pedir, háblame de ti. Entonces, tener un speech en inglés, practicarlo si es que no lo tienen claro, practicarlo y sonar totalmente seguro. Darle esa sensación al reclutador de que ustedes están seguros de lo que están hablando, ¿no? Es lo que había comentado también Omar. Entonces, cuando ustedes van con un speech ya preparado, de hecho, tienen gran parte de la entrevista ganada porque saben de lo que van a hablar, se van a sentir más seguros. La pregunta de repente de ustedes sería, ya, ¿y qué meto en mi speech? Cosas de mi experiencia, al menos lo que la mayoría de reclutadores te preguntan, ¿no? Háblame de ti, puedes hablar sobre la experiencia que has tenido, preguntas clásicas, dime cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, que siempre es lo que te dicen, lo que comúnmente te dicen, ¿no? Y sobre todo las debilidades son las que a veces uno no quiere afrontar. Entonces, siempre prepararse para ello. Y si no saben qué decir, tenemos herramientas hoy en día como la inteligencia artificial. Ustedes pueden agarrar, armar su currículum, decirle, oye, mira, este es mi currículum, esta es mi hoja de vida, necesito que me armes un speech para una entrevista en inglés de tal cosa, tal cosa. Entonces, no es que le va a dar la respuesta exacta, pero les va a dar una base para que ustedes, o una estructura al menos, para que ustedes puedan
tomarla y afinarla, ¿no? Modificarla, afinarla. Y siempre presentar, creo que aparte de lo que les he dicho, cuando hablen de su experiencia profesional, decir dónde trabajaron, los proyectos, eso siempre van a pedir. ¿Qué proyectos? Y si no les piden, igual, enfóquense en eso, porque esas son cosas que ellos consideran muy valioso. ¿Dónde trabajaron? ¿Qué proyectos afrontaron? ¿Qué tecnologías se involucraron en el proyecto? Y sobre todo, ¿cuál fue su aporte al proyecto? No tanto un aporte técnico, sino un aporte del lado de negocio. Siempre enfóquense también en no solo brindar cosas técnicas, sino decir, bueno, del lado de negocio, mi aporte, por ejemplo, de lo que hice, redujo el porcentaje de gasto en tanto por ciento, aumentó las ventas en tanto por ciento porque la data empezó a verse más clara y pudimos tomar más, o pudimos tomar insights sobre esa data. Entonces, esas cositas son muy valiosas y yo se las aconsejaría, porque en realidad, basado en mi experiencia, es lo que me ha tocado y es lo que siento que los reclutadores valoran mucho. Oye, Jano, soltaste los reales tips. Eso es muy cierto. Mira que creo que dentro de los cuatro, yo tengo menos experiencia trabajando en inglés, porque yo decidí también trabajar acá en mi país para aportar en empresas de Perú. Pero dentro de la experiencia que tuve trabajando en inglés para Estados Unidos, eso fue uno de los tips que me dieron en realidad. Me dijeron, vas a pasar una entrevista con el manager del proyecto, que es un X de la India o de Estados Unidos, donde sea. Entonces, primero, practica tu inglés, arma tu prototipo de speech y repítelo. Si tienes otra persona que te apoye, cuéntaselo y haz que te haga preguntas, ¿no? Entonces ya ten una estructura de lo que vas a decir, practica tus palabras y invéntate las preguntas que supuestamente te pueden decir, ¿no? Por dónde te van, que son las típicas preguntas, como dice Jano, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cómo abordaste el proyecto? A veces hay unos que son un poquito más específicos y te dicen, ok, ¿y cómo llegaste a esa solución? O ya dime, a ver, ¿cómo configuras un conector en X tecnología con X tecnología, ¿no? Quizás por ahí ya te agarran un poquito más de específico, aunque como es inglés técnico, nosotros deberíamos ya dominar el inglés técnico, porque todo lo que leemos prácticamente está en inglés, solo nos falta expresarse. Entonces, un gran consejo es perder el miedo de hablar en inglés, suelten su inglés, no tiene que ser un inglés, en mi opinión, yo digo que no tiene que ser un inglés perfecto, es como cuando escuchamos a una persona de otro país tratar de hablar español, ok, no es perfecto, pero se le entiende y eso nos basta para comunicarnos, para tener una comunicación, ¿no? Entonces, también dependiendo de la vacante que están postulando, algunas te piden como que B1, otras B2, otras C1, otras C2, ya, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan eficiente, tan fluyente, no sé cómo se dice la palabra, es el inglés que necesitan, pues aplicar e intentar, ¿no? Ahí, Milton, creo que tenías algunas opiniones. Sí, el tema del inglés es bien interesante porque antes de hablar de la parte profesional y cómo nos sirve para trabajar en otros proyectos, me gustaría comentar en general de lo valioso que es aprender otro idioma. El inglés eventualmente es un idioma que nos abre fronteras y termina siendo prioridad al ser uno de los idiomas más globales y más extendidos y que más se usan en negocios y demás. Entonces, por eso quizás lo priorizamos, pero en general el ejercicio de aprender idiomas termina siendo muy valioso y hoy tenemos herramientas que nos ayudan, que nos dan una mano un poco en esas reuniones, los subtítulos en una meeting de Zoom o, o de Teams, eso nos ayuda. Sin embargo, creo que vale mucho la pena aprender el idioma porque eso genera también otras conexiones adicionales en el cerebro que nos permite pues para seguirnos desarrollando incluso en otras cosas. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, el inglés no tiene que ser perfecto, o sea, y creo que usaste un muy buen ejemplo, Daniel. Tú vas por la plaza de tu país y te encuentras a un gringo o a un alemán intentando decirte algo en español. De entrada, a ti te va a agradar el hecho de que, sin ser su idioma, esté tratando de decirte algo, o con que solo te salude en tu idioma y ya después te hable en inglés. Para ti ya eso sumó unos puntos y tú no lo vas a juzgar por su español, eso vas a tratar de ayudar. Entonces, eso pasa en muchos escenarios
Entonces, no tiene que ser necesariamente perfecto. Ahora, eso en el inglés general. ¿Qué pasa en el inglés profesional? Y ahí es donde difiero un poco con algo que comentaba Omar. Y el acento, yo creo que el acento lo tenemos todos. Creo no, el acento lo tenemos todos, dependiendo de la región de donde seamos. Hoy estamos aquí hablando en español y hay acento peruano, hay acento colombiano, hay acento mexicano. Y si hablamos del mexicano, hay mexicano del norte, del sur, del centro, igual que Colombia, el acento está ahí. Yo creo que al final se trata de comunicar las cosas de una forma clara. No, al menos en mi opinión, no se trata de que tengo que hablar lo más parecido a los gringos, o si trabajo con británicos, tengo que hablar lo más parecido a los británicos. Al final del día es inglés. O sea, el inglés no importa si es el australiano, el británico o el norteamericano, al final es inglés. Sí que hay palabras, así como en el Perú usan algunas palabras que son más comunes allá que en Colombia, eso es completamente válido. El slang, así como lo tenemos súper familiarizado en el español, existe en todos los idiomas. Entonces, más allá de intentar borrar mi acento, de que no suene como colombiano, de que yo no quiero sonar como mexicano, es hablar el inglés en general. Entonces, es hablar de una forma concisa, de que se pueda transmitir mis ideas, no necesariamente buscando que sea como esa perfección. Ahora, para aprender inglés, hay muchas herramientas y yo sí les recomendaría tomen clases privadas. O sea, hay cursos donde entramos a una sala con 20 estudiantes más y empezamos nuestro curso. Eso está bien, pero si no lo podemos permitir, tomemos clases privadas. Son más costosas, sí, total, pero créanme que la forma en la que aceleras tu aprendizaje es total, y el inglés es una de las cosas, de las mejores inversiones que podemos hacer. Ya eventualmente iremos hablando un poco de cómo impacta quizás un poco los salarios y demás, pero de las mejores inversiones que podemos hacer hoy en día es el inglés. Piensen, para temas profesionales, trabajar para otros mercados, abrir otras posibilidades de negocios, como para temas personales también. Si nos gusta viajar, esa termina siendo la herramienta en cualquier parte del mundo. Y para las entrevistas, lo que decían los demás chicos, hay que practicar de pronto frente al espejo, con un amigo, hacer como esos mock interviews para recibir ese feedback. Practiquen esas preguntas comunes. Si me preguntan, tell me about yourself, ¿qué podría yo responder? Si me preguntan cosas, esas preguntas genéricas que suelen estar ahí, prepararlas. No sé si conocen la técnica de Stark para las entrevistas, de hablar de una situación, de situation, task, action and result. Entonces, ya, ¿cuál es la situación que tenemos? ¿Cuál fue las tareas, los retos que habían? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo resolví? Entonces, y si vemos, al final, el inglés termina siendo simplemente una herramienta, porque en esto que estamos hablando de una entrevista, al final es lo mismo que podríamos hacer en España: cómo estructuro mis proyectos, mi experiencia, cómo hago un storytelling de lo que ha sido mi experiencia, cómo no solo digo que acomodé 2 líneas de código y reduje los costos o mejoré el performance con X o Y función, sino cómo impactó eso en sí el negocio, 10% menos de consumo de recursos. Entonces, practicar ese storytelling, que al final, sea el inglés, sea portugués, el que sea, al final es lo mismo. El inglés termina siendo la herramienta por la que paso esas historias. Entonces, al final es eso. Y si queremos ver algunas estrategias que hay para ya llevar esas reuniones, que yo- todos hemos pasado por eso, y a veces se sigue pasando, de te manda un compañero una reunión y sabes que habla en español, vas tranquilo, pero sabes que no sé, es tu líder, o que es un compañero que no habla tu idioma y es en inglés, y empiezas a sudar y es en la tarde y empiezas como te estresas de una vez todo el día, porque yo creo que todos al principio hemos pasado por eso. Te estresas pensando en que tengo una reunión, me dijeron que si le explicaba algo y ahora es en inglés y todo. Hay un montón de estrategias que ya los chicos compartieron, algunas que son súper valiosas, pero cosas como preguntar por clarificación, cosas que haríamos también en español, que a veces se nos olvida y pensamos que porque es otro idioma, entonces es otro mundo diferente. Al final son comunicaciones, y sea cual sea el idioma, hay ciertos parámetros que se comparten. Entonces, es preferible en una entrevista o una reunión, no decir como que no entiendo el inglés, sino más bien buscar cómo aclarar esas cosas. Entonces, hay
varias estrategias que podríamos ir viendo, incluso tengo algunas que les podría compartir y las iríamos viendo como en la charla hoy. Muy bueno, muy bueno. Ahí Omar tiene la manita levantada, creo que nos quiere contar algo. Ya me estaba tapando el sol de tanto tiempo levantado la mano, pero... No, mira, dos cosas. Uno, respecto al acento que mencionaba yo al inicio, es no necesariamente, o sea, de acuerdo con todos ustedes, el tema del acento es, si todos están igual, ¿cómo te puedes diferenciar? Siempre piensen en eso, cómo diferenciarte. Y dos, anuncio comerciales. Aquí está Julio Moreno, va a dar sesión de inglés. Te doy la palabra, Julio, porque tú has estado muy activo en esto del inglés, así que para que todos quieran aprovechar, adelante. Muchas gracias, Omar. Buenos días para todos y recuerda que, bueno, ese anuncio, el día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante sobre AI. Entonces, estén atentos y nos vemos a las 7, por favor. Únanse. Está preparada especialmente para todos ustedes de todos los niveles. ¿Vale? Aquí la única regla es que nadie puede fallar. O sea, no estamos para marcar horas, simplemente estamos para ayudar, para apoyar y para que ustedes mejoren su inglés. Los espero ahí. Gracias, Excelente, Omar. ahí Julio está liderando lo que es el grupo de aprender inglés, entonces él nos está dando charlas sobre un tema X, pues, de ingeniería o cotidiano de la vida en inglés, entonces es un espacio donde las personas nos podemos sentir seguras y hablar en inglés, tratar de hablar en inglés y comunicarnos de una forma amena entre amigos, ¿no? Entonces ya nos va a compartir por ahí Julio el link del evento de más tarde. Va a estar por Discord, ahora los eventos vamos a estar haciéndolos por Discord y vamos a hablar de esto un poquito más tarde. Bueno, para complementar este tema del inglés, pues hoy en día existen muchas tecnologías y ayudas que no existían en el pasado, yo me acuerdo. Ahora podemos grabar una conversación y tener los subtítulos muy bien estructurados, no como antes que los subtítulos eran, pucha, era el 50% de la conversación te abstraía, creo. Hoy en día creo que es el 99.9%, hoy lo podemos pasar incluso de inglés a español el audio, ¿no? Entonces hoy las herramientas ya están de más, ¿no? Incluso los nuevos AirPods de Apple, que quisiera probarlos, esos que te hacen la traducción en tiempo real. Uf, entonces eso ya abre muchas puertas, ¿no? Entonces, nada, entonces el mensaje creo es no tengan miedo de hablar inglés. El inglés sirve para todo, para trabajar, para viajar. ¿Qué tal si se les sale una oportunidad y les dice, queremos enviar un par de data engineers al Databricks Summit de Estados Unidos, ¿no? Uy, no sé inglés, pucha, te lo perdiste, ¿no? Era todo pagado, ¿no? Entonces el inglés te abre puertas, oportunidades. Entonces no lo desaprovechen. Entonces, para seguir avanzando, vamos a saltarnos al último tema que dice, vamos a hacer un cambio. ¿Cómo recibir pagos desde el extranjero? Que esto es algo también que a la gente le gustaría saber, ¿no? Quisiera ahí que Jano, más bien, yo sé que él tiene bastante experiencia en esta parte porque él trabaja desde su casa en la playa, en Perú, y cobra desde el extranjero. Entonces, que nos suelte los reales tips de cómo se cobra desde el extranjero. Lo primero es comprarte un banco. No, mentira. Mentira. Bueno, yo pasé, de hecho estuve haciendo, digamos que esta iteración de prueba y error en mis inicios, buscando qué banco local me cobraba menos, por ahí la sufrí, viendo que algunos me cobraban, creo que, no sé, $100 por bajar cierto monto. Y eso dolía porque son $100, entonces acá sí era valorado, son $100, ¿no? Entonces, al final, digamos que una de las herramientas que yo uso para bajar el dinero del extranjero hacia Perú al menos, es Wise Transfer. Déjenme ver si le paso el link por acá. Es una herramienta que si bien es cierto, no tiene la opción para tarjetas, ¿sí? Te pueden dar tarjetas y toda la cosa, pero aquí en Perú todavía no te dan tarjetas. Sin embargo, puedes bajar tu dinero aquí, si eres de Perú, claro está, a un banco local, y ahí se las pasé.
Y y las comisiones no son tan altas, ¿no? Bueno, antes estaban creo $18 por transacción, ahora han subido un poquito, están 36, no sé por qué. En algunos bancos sí te cobran menos, creo que estaba viendo hace poco y te cobran $8 sin importar el monto. Pero en el medio hay como que unos fees que los bancos aplican. Entonces, si bien es cierto, el fee que te cobra esa aplicación es $8 por transacción, es decir, por pasar la cantidad que quieras, eh, Wise Transfer te cobra esos $8, pero en medio, los bancos destino, pueden ser Interbank, Scotiabank, el BCP aquí en Perú, te bajan, te cobran esos fees adicionales. Sin embargo, cuando pagas el fee que es un poquito más alto, que son los 36 fijos que te dice ahora Wise Transfer, estás 100% seguro de que el monto que tú envías menos los $36 te llega exactamente. En cambio, si haces lo primero, es decir, optas por lo que te cobra $8 más los fees intermedios, allí me ha costado incluso estos fees intermedios, como les digo, 900 a $150, dependiendo del monto. Entonces, yo les recomendaría, por ejemplo, a esta aplicación que vean bien si en su país está habilitada, porque es muy, digamos, compatible con diferentes monedas. Creo que este euro, dólar, el sol, lamentablemente no está, el sol peruano, pero sí está en dólares. Entonces, mientras tengan una cuenta en dólares aquí en Perú, lo pueden bajar sin problemas. En Europa sí te dan tarjetas, entonces pueden usar esa tarjeta incluso como para pagar cosas como si fuese una tarjeta de crédito o débito. En Estados Unidos también te dan tarjetas. En ciertos países de Latinoamérica también, no estoy seguro si en Colombia, pero bajo mi experiencia, esta aplicación me ha servido un montón. Habían otras como Deal, pero siempre había un fee, o, sea, o te pedían una aplicación intermedia, y siempre los fees eran un poco más elevados. Entonces, el bajar dinero, bajo mi experiencia con Wise, ha sido... De hecho, tengo muchos años ya con esta aplicación, probando esta aplicación. Un amigo me la recomendó. Y creo que fue una de las mejores aplicaciones que he usado hasta ahora para gestionar el tema de mi dinero desde cualquier otro lugar, en este caso Estados Unidos, hacia mi país local en Perú. Yo me acuerdo, en su época me recomendaste Payoneer, ¿no? Me imagino que es una Ah, de las alternativas. me olvidaba de Payoneer, claro. Sí, 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 Payoneer es una aplicación también que usaba en su momento, que la dejé, es más, Payoneer sí te da la opción de tener tarjeta aquí en Perú. Te mandan una tarjeta de Argentina, porque la empresa es argentina, te mandan una tarjeta de Argentina, y tú puedes aquí hacer uso de la tarjeta, ¿no? Pagar en dólares y toda la cosa. Para hacer pagos, espectacular, no hay problema. ¿Cuál era el tema? Y cuando tú querías disponer de dinero, tenías que ir a un cajero o tenías que transferirla, y las tasas de transferencia entre tu cuenta de Payoneer hacia tu cuenta local aquí en Perú eran muchísimo más altas que las de Wise Transfer. Entonces, allí, y es más, cuando disponías dinero, creo que por cada $100, o sea, cuando sacabas dinero, porque te daban la opción, de eso sí, al tener la tarjeta te dan la opción de sacar dinero a un cajero, por cada $100 te cobraba $12. Y eso no era para mí, digamos que una buena opción. Ahí Santiago dice preferencia en PayPal. PayPal te cobra impuestos mucho más altos aquí en Perú para sacar tu dinero. No, al menos en ese entonces, no le he vuelto a probar, no le he vuelto a probar ahora aquí en Perú, pero en ese entonces, lo que yo pude, también probé PayPal, pero me cobraba creo que entre 40, 30, $40 por cada extracción que realizaba, pasaba los $100. Entonces, perdón, pasaba los $1000. Eh, y bueno, aunque pueda sonar insignificante ese monto para la cantidad que mencioné, de todas maneras, buscar siempre el menor fee la menor tasa digamos, que de impuesto a pagar para bajar el dinero es una buena opción, ¿no? Quisiera hacer una consulta, tú que eres más experto, Jano, en el tema de estrategias para
reducir los impuestos, porque todos tenemos que declarar impuestos sí o sí, no se olviden eso, porque por lo menos en nuestro país, la entidad recaudadora de impuestos, que es la SUNAT, lo sabe todo, tarde o temprano te va a ir a tocar la puerta. Entonces, por ejemplo, el uso de la tarjeta, me acuerdo que me comentabas que era una estrategia porque el dinero no está bancarizado en Perú, sino la tarjeta va y coge del dinero que está en el extranjero y lo usas acá en la localidad, ¿no? Entonces, ese dinero, digamos, es libre de impuestos, ¿cierto? ¿O me equivoco? Exacto, o sea, ¿cuál es el tema? Si ustedes, por ejemplo, usan Payoneer o PayPal, y, bueno, no sé si PayPal tendrá tarjeta, pero si la tiene, o tienen una tarjeta de alguna billetera digital, como Payoneer, y tienen dinero allí, pueden hacer dos cosas, ¿no? Si van a comprar cosas en dólares aquí en Perú, pagan con la tarjeta y no hay problema alguno, no está sujeto a retención de impuestos porque, bueno, al menos lo que me comentó el contador en ese entonces, eh, el dinero se empieza a contabilizar o a hacer, eh, a cobrar impuestos, mejor dicho, en Perú, cuando baja a Perú. Es decir, cuando bajo el dinero de una cuenta del extranjero, de una billetera digital, hacia una cuenta bancaria. En cambio, si yo pago desde una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito que está ligada a una cuenta que está en Estados Unidos, no es sujeto al pago de impuestos. Solamente el pago de impuestos se da cuando bajo el dinero a un banco o a una entidad financiera dentro del Perú. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, X dólares en mi tarjeta de Payoneer, puedo usarla, por ejemplo, para pagar cosas en dólares, cursos, lo que sea. Porque al final no estoy bajando el dinero, simplemente estoy pagando y el pago es como si yo fuese un extranjero, me fuese a otro país, pago con mi tarjeta de crédito, quien se encarga de cobrar, en este caso, todos los impuestos, todo lo que corresponde, es la entidad dueña de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces sería la entidad de mi país. Eso es exactamente lo mismo. Es un muy buen dato, ¿no? Para que formulen estrategias para evitar pagar la mayor cantidad de impuestos. O sea, es contradictorio, pero digamos, Exacto. cuando bancarizas tu dinero, digamos, de un golpe, digamos, si tu pago es 3.000, supongamos, $3.000, y lo bancarizas los 3.000 completitos apenas te llegue a tu banca de tu ciudad, de tu país. Eso ya entra al tema de impuestos, ¿no? Los impuestos se cobran anualmente y se suma, digamos, todo lo que recaudaste en el año y se le saca el porcentaje de cuánto te van a cobrar de impuestos en el año fiscal, ¿no? Digamos, si superas un monto, puede ser el 10, el 12, el 15, el 17%, por ejemplo, acá en nuestro país. Entonces, mientras menos ingrese en tu cuenta propia, vas a declarar menos, ¿no? Entonces, es una de las estrategias muy buena, el de usar estas tarjetas que nos brindan estas billeteras digitales internacionales, ¿no? Para comprar de frente sin bancarizar el dinero, ¿no? ¿No? Sí, sí, es tal cual lo comentas, amigo Daniel. El tema de bajar el dinero, apenas bajas el dinero a tu cuenta es donde te empiezan a cobrar los impuestos. Ahora, he visto que hace poco la SUNAT ha sacado una ley en la que dices que si eres trabajador independiente y superas los 3.000 y tantos soles mensuales, eso lo vi en LinkedIn, la cuenta de una abogada reconocida, decía, ¿no? Que SUNAT te dice, si pagas, si gastas, o si te generas ingresos de más de 3.000 soles mensuales y eres trabajador independiente, todos los meses tienes la obligación de tributar. O sea, ya no esperar el año, no sé si, bueno, ahí sí no estoy seguro si es obligatorio o si todavía puedo tener la opción de tributar en el año, porque yo vengo tributando anualmente, pero te dan la opción de que puedas tributar también mensualmente. Entonces, y el porcentaje es el 8%, o sea, ahí son claros y te dicen el 8%. Sin embargo, cuando es anual y los montos superan cierto monto, los montos de ingresos superan cierto monto límite, creo que dependiendo del monto te llega hasta los 28% de los ingresos totales del año. Sí, es complejo. Yo también lo aprendí a las malas, ese tema. Digamos, nosotros podemos declarar mensualmente por lo que se llama, bueno, acá se llama recibo por honorarios, esa cosa, ¿no? Es una declaración que uno lo hace de forma voluntaria, bueno, no es voluntaria, digamos, de forma manual. Uno mismo declara, recibí estos ingresos y, bueno,
ahí te aplica por defecto el 8% que dice Jano, pero ese 8% no es fijo, es como una especie de adelanto, ¿no? Es decir, que está como que seteado a un monto estándar mínimo, pero si en el resto del año tu patrimonio es mucho más grande que, digamos, 150,000, digamos, ya no aplica el 8%, sino el 15%. Entonces, ¿cuánto te falta? Te falta el 7%. Ese 7% es lo que vas a pagar a fin de año de lo que te resta, ¿no? Entonces, lo que hacemos mensualmente es como una especie de adelanto. Eso lo aprendí a malas, porque, digamos, si tienes más de un ingreso que es tu trabajo y enseñas y haces otras cosas, que recibes ingresos y tú declaras típicamente como el 8%, no es que ya está suficiente, ¿no? Ese ingreso extra más el ingreso de tu trabajo se suma al final y sale el verdadero monto que tienes que pagar de impuestos, que es el 15%, por ejemplo. Entonces, al final terminas debiéndole a la entidad recaudadora de impuestos, en este caso SUNAT, y te toca pagar el fin de año el resto, ¿no? El balance de lo que debes, ¿no? Ese es un tema muy complicado y podemos conseguir quizás un contador. Ahí están preguntando si recomiendas algún contador por ahí que les pase su número para que manejen su patrimonio. Yo creo que muchos hemos aprendido así a A prueba la y mala. error. Me pasó también pues en España con mi declaración, que la hice pensé, la vi muy sencilla y la envié de la plataforma que tienen aquí Hacienda, y la envié y resulta que ese no era el modelo que tenía que enviar y al final tuve que terminar buscando un gestor, como le llaman acá los contadores, que hiciera como el reporte para deshacer eso que yo había hecho y luego hacerlo como bien. Al final pues fue un sobrecosto ahí innecesario. Yo creo que al final una de las enseñanzas que me ha quedado a mí con ese tema es, hay casos donde vale la pena pagarle a un contador, un gestor, al final son las personas especializadas en el tema. Muchas veces queremos ahorrarnos unos pesos o unos soles o un dinerillo ahí tratando de hacerlo porque lo leímos en un post o algo así, y en muchos escenarios se puede, porque son trámites más sencillos, pero hay otros más complejos donde vale la pena pagarle al profesional que se dedica a esto y que tiene todo el conocimiento y el conocimiento idóneo para esto, y por ahorrarnos unos pesos puede terminar siendo más costoso. El tema tributario es complejo, y evitar caer en errores que por intentar hacerlo nosotros puede salir más costoso, como temas de doble tributación. Si recibes en un país y en el otro, al final te puedes exponer a sanciones, y las sanciones normalmente Haciendas no son tan suaves ni flexibles. Cuando te castigan duro. Entonces es mejor evitar esas cosas y hacer la inversión en pagarle a un gestor, un contador que te ayude con eso. Exacto, el tema de pagar, ¿cómo se llama? Los impuestos es un tema complejo. Como dicen, todo está documentado también, pero es un mar de cosas y términos y la página y es compleja y te pierdes, ¿no? Entonces, mejor pagarle a un experto que te ayude y te quitas ese problema de encima y ves tranquilo y evitas pagar multas, moras y demás cosas a futuro, ¿no? Entonces, ese es un buen consejo, trabajen donde trabajen. ¿Ok? Entonces, vamos a la pregunta. Está sobre tips y experiencias para migrar a otro país. Yo creo que acá la persona ideal es Milton, ya que él pasó de trabajar en Bucaramanga a irse a España. Entonces, cuéntanos, Milton, tu experiencia, cómo decidiste ir a España, cómo fue la modalidad que escogiste para vivir en España, para tener residencia. No sé cómo está tu situación ahí. Digamos, a lo poco que sé, uno puede trabajar como nómada digital en muchos países de Europa y te dan como que una visa de nómada digital, incluso existe, y te dan por un año, ¿cierto? Solamente creo que tienes que sustentar que trabajas en X sitio y que tienes un ingreso, y te dan una visa para trabajar en muchos países de Europa. Pero ahora, si quieres ser parte de residente de España, por ejemplo, ¿cuáles serían los pasos o qué nos podrías contar acerca de este tema, Milton? Vale, pues les cuento lo que fue mi experiencia. Pues hace poco más de un año, bueno, hace como año y medio tomé la decisión de intentar darme como esa oportunidad de trabajar y vivir en otro país, puntualmente Barcelona, que era una ciudad que me encanta y que es uno de los tech hubs de Europa, del sur de Europa. Entonces, en Europa ubicamos varios tech hubs, ciudades donde el tema tecnológico se mueve bastante, como Berlín, como Ámsterdam, Londres, Madrid, Barcelona, Milán, entre otras.
Y creo que tú lo mencionabas al inicio. Hace unos años estuve como nómada digital por Europa, trabajando con mi computador en un tren, en un bus, en un hostel, en un café. Y estuvo genial la experiencia, aunque ya llegó un punto en el que mi espalda me pedía una buena silla, una silla, un escritorio decente. Entonces ahí fue cuando volví a Colombia, trabajé un tiempo allá y me seguía sonando la idea como de emigrar y trabajar en Europa, pero de pronto no como nómada digital, sino para una compañía acá que me permitiera pues también ganar otras cosas, como esa interacción que se tiene a veces en el día a día y demás. Trabajé unos buenos años como remoto y quería probar un poco más sobre el trabajo híbrido o teniendo la oportunidad de ir más seguido a la oficina, y así fue como pues decidí como buscarme la opción puntualmente en Barcelona, que más allá del tema tecnológico es una ciudad increíble, con buen fútbol, con buenas vistas, playa, eh, montaña y demás, y muy bien conectada. Entonces, ahí fue cuando usé herramientas como las que les mencionaba al principio, era LinkedIn. Empecé a conectar con un montón de personas, a tocar un montón de puertas, a iterar, a iterar. No es un trabajo sencillo, eh, pero, pero dependiendo pues del esfuerzo que se le meta al asunto, pues se puede lograr. Hay diferentes modalidades para migrar a España, que es el país del que más podría hablarles, pero pues, eventualmente hay muchas cosas que se comparten con otros países, pero pues mi experiencia está más basada en España. Entonces, justamente Dani hablaba de la visa de nómada digital, que se hizo muy popular como desde el 2023 en adelante. Que si tú tienes un trabajo como, por ejemplo, el lejano, que, que es completamente remoto, tú puedes aplicar a una visa, hay ciertas condiciones, tienes que tener ingresos superiores a 2.650 euros. No necesariamente ese tiene que ser tu salario, tú puedes ganar más, solo que eso es lo que le interesa al gobierno de España, que tú reportes, porque sobre esos 2.600 pues tú reportas para el tema de Hacienda y demás. Entonces, hay un proceso, una documentación, tienes que certificar que realmente puedes hacer lo que tú haces desde España. La empresa tiene que darte como ese aval de que no hay lío de si tú estás en una playa cerca a Lima, o si estás en Bucaramanga, o si estás en México, o si estás en España, la empresa diga que no hay lío con eso, y hacer pues un trámite que pues toma tiempo en función de dónde lo hagas. Desde nuestros países lo podemos hacer en la embajada, pero otra forma es también aquí en España, venir a España y empezar el trámite aquí. Mi recomendación es que este es un poquito más rápido, porque aquí pues hay unos tiempos de que ellos tienen que dar respuestas y demás, se acelera un poco más el tema. Entonces, esta visa de nómada digital es bien interesante también para quienes quieran de pronto venir una temporada, un tiempo y seguir trabajando con sus mismas empresas, pero desde acá. Sin embargo, pues no es la única opción que hay. También hay visas de trabajo por oferta. Necesitas que una empresa como que te, te diga que quiere contratarte y quiere como traerte acá. Y empresas, hay una que es muy popular, que es la de altamente cualificado o PAC, visa de personal altamente cualificado. Esa es en el caso en la que aplicamos pues, muchos de los que estamos en sectores como Haití. Entonces, esta se tramita más rápido que una visa tradicional y permite pues temas de reagrupación familiar, traer, no sé, tu esposa, tus hijos, si quieres venirte con ellos también y eso. Normalmente para este tipo de visas, que es la que pues, tienden a ofrecer las empresas cuando intentan importar ese talento de Latinoamérica. Normalmente las empresas, esto lo suelen hacer empresas ya grandes, empresas con cierto músculo y experiencia. Entonces, normalmente esos procesos se tercerizan. Ellos tienen otras empresas de abogados y expertos en migración y demás, que facilitan mucho el proceso. Al menos mi experiencia fue sencilla, fue como recoger los documentos que se necesitan, que apostillar, no sé, diplomas de universitarios, que documentos que no son difíciles, que los puedes buscar sin ningún problema, y mediante esos gestores como que se tramita el tema de la visa. Ya en tu país, en el consulado, pues
ya después de que sale la resolución, al menos por ejemplo acá en España, sale la resolución de que te aprueban y te dan un número de identificación de extranjero, que aquí se le llama NIE, que es básicamente tu DNI como extranjero, pero para España. Ya con eso vas al consulado de España en tu país y tramitas el visado. Entonces, con ese visado ya vas a poder ingresar a España sin problema, y estando aquí ya haces temas de empadronamiento, que es como decirle al gobierno dónde estás viviendo y puntualmente en qué parte estás viviendo. Entonces, vivo en Barcelona, en l'Eixample, en tal parte puntual. Ah, listo, como estás ubicado en tal lado, pues tienes acceso a ciertas cosas de seguridad social, entonces te asignamos esta clínica, este hospital, si tienes hijos, estos son los colegios a los que ellos podrían puntuar, que están en la zona y demás cosas, y ya te dan pues el documento que es el TIE, que ya es la tarjetica, el DNI físico. Entonces, al final, todo esto se tiende a hacer, es lo usual, se tiende a hacer con el apoyo de esas gestiones. Sin embargo, pues para quienes estén interesados en el tema de migrar, bien sea por una temporada o ya por un tiempo más extenso, hay un camino que es un poco más sencillo, porque una visa de PAC pues es muy favorable, pues el tema de la gestión y todo ese tema administrativo que pues, se hace sencillo porque tú pasas documentos a alguien y alguien se encarga de hacer eso. Detrás de eso hay un montón de cosas que a veces no es tan sencillo de entender, lo mismo que hablábamos ahorita del gestor, de las asesorías y demás, pero he encontrado, pues, o he visto acá que hay una modalidad que también es muy común entre muchas personas que quieren migrar y de pronto aspirar a un PAC es más complejo, y es venir como estudiante. Entonces, cuando tú vienes como estudiante porque hay un máster que te gustó, que hay un máster o un grado que te llamó la atención, quieres venir, quieres pues, seguir creciendo si lo quieres hacer en la academia, pero también quieres mirar como esa opción de trabajar con esa visa de estudiante, puedes aspirar como a 20 horas a la semana para trabajo. Sin embargo, una de las cosas interesantes que he visto acá es que perfiles como los nuestros, o sea, perfiles en tecnología y en posiciones que son altamente demandadas como estas, eh, hay muchas ofertas, así como lo hay en nuestros países, hay muchas ofertas y España no es la excepción. Es muy común y he visto que muchas personas vienen, migran como estudiantes, les gusta el tema, les gusta estar acá, se sienten cómodos y empiezan a ver esa posibilidad de quedarse un tiempo un poco más, o quizás mezclar entre sus estudios y un trabajo acá local. Entonces, estando acá con su maestría, ya para muchas empresas se facilita esa transición de visa de estudiante a visa de trabajador. Entonces, eso es una forma de pronto de venir y trabajar acá. Vienes por tus estudios y ya consigues una oferta laboral acá y te hacen como ese cambio. Yo diría que ese es como de los caminos más sencillos en comparación con que una empresa te lleve desde Latinoamérica y un relocation package y todo eso, que termina siendo un poco más complejo. ¿Qué les podría de pronto comentar para, para aumentar estas posibilidades o quizás considerar esto? Pues, lo que les decía, LinkedIn, si quieren pongan su ubicación en España y empiezan a hablar con estos reclutadores que de pronto tienen ofertas. A veces es un tema de conectar, a veces no conectas con esas ofertas porque no estás como en un nodo cercano a ese reclutador que tiene una oferta, que está buscando a alguien para esa posición y que no tiene lío para, para importar ese talento. Y una de las cosas puntualmente en España, que es bien interesante, es que España, por temas de arraigo histórico, nos permite a todos los latinoamericanos eh, aspirar a la nacionalidad después de 2 años. Entonces, eso es algo súper interesante. Esto incluye a Brasil también. En el caso de ellos, pues hay que presentar prueba del nivel de español. Pero entonces digo que es algo súper interesante porque tú puedes venir acá, trabajas, estás 2 años y en 2 años ya aspiras a una nacionalidad. Obviamente es un proceso, ya hay unas cosas que habrá que tener en cuenta ahí y tomará su tiempo y demás, pero después de 2 o 3 años ya puedes llegar a tener un pasaporte
un pasaporte español sin necesidad de renunciar a tu nacionalidad, que sí lo exigen, entiendo, otros países. Ahora, volviendo a lo que hablábamos, el tema de los impuestos y demás, eso es, yo digo que migrar a otro país es como volver a tener 18 años, tienes que aprender cómo se saca una cuenta bancaria, cómo sacas tu licencia de conducir o al menos la homologas, cómo haces cómo sacas una cita médica, todo eso que ya de pronto con los años en nuestros países ya hemos ido aprendiendo y ya sabemos cómo funcionan las cosas. Llegar a otro país pues, es prácticamente volver a empezar en muchos de esos aspectos. Entonces, es retador, es bien interesante y demás, pero pues hay un reto ahí. Y hay algo, pues ya como también compartiendo un poco de mi experiencia, algo que, que está inmerso en el tema de migrar, y es que es una experiencia muy interesante y súper enriquecedora. Entonces, porque te enfrenta a un montón de situaciones incómodas y desconocidas, como lo que les mencionaba, cómo saco una cita médica acá. A mí me dijeron que tengo Sanitas, pero ¿eso qué significa? ¿Esa es la prepagada? ¿Cómo saco una cita? ¿Cómo saco mis exámenes o los impuestos? ¿Cómo funciona el tema de mi dinero en Colombia, mi dinero acá? Entonces, todo ese tema, entonces es retador y ahí hay también una carga emocional en el tema. Entonces, que a veces no se habla mucho, no se comenta, pero el hecho de migrar, incluso nos pasa a veces cuando, si venimos de una ciudad pequeña y nos movemos no sé, a la capital o a un lugar más grande, hay un montón de cambios que están alrededor de eso. Entonces, tener claro y evaluar todas esas cosas a la hora de que se plantea esto, si lo haces solo o si lo haces con tu familia, pues compartirlo con tu esposa, tu esposo, o incluso con tus hijos también, porque va a ser un cambio para ellos también, porque hay muchas variables en el camino. Entonces, el hecho de cambiar a un país te enriquece y te trae un montón de experiencias. Al menos en Europa es muy fácil moverte, viajar, interactuar con personas de muchas culturas, que eso te enriquece un montón. Aspirar a participar de eventos, de cosas que quizás en nuestros países no tenemos, pero termina siendo pues también teniendo también algunos días donde es más difícil la distancia y demás. Entonces, tener en cuenta que pues hay temas, hay retos emocionales que migrar también te hace afrontar. Igual, si alguno está interesado en España o conocer un poco más de lo que ha sido mi experiencia o quieren que de pronto les ayude con alguna duda, si puedo, no tengo todas las respuestas, pero si no, pues ahí buscaremos cómo llegar a ellas. Igual por si no estamos conectados, ahí les comparto mi LinkedIn, siéntanse libres de escribirme, de conectar. A veces postulo ofertas como de la empresa en la que me encuentro trabajando o eventos de comunidades en las que trato de participar acá también en Barcelona y demás. Entonces, cualquier cosa, pues ahí podemos conectar por LinkedIn y con gusto podré intentar resolver las dudas que puedan surgir alrededor de esto de migrar, de esta aventura de migrar. Qué buena experiencia, Milton. Pues sí, me imagino que es un gran reto, una gran aventura, como dices, empezar de nuevo, como si tuvieras 18 años en tu país, todo de nuevo, desde cero. Pues los que quieran vivir esta experiencia, pues pueden contactar a Milton y les puede ayudar en eso, él tiene la experiencia. Pues nada, vamos a seguir con las preguntas ahora. Por ejemplo, bueno, la primera ya respondimos, ¿no? ¿Cómo tener visa en otros países para trabajar de forma legalmente? Esto depende mucho del país, ¿no? Ya Milton nos ha comentado en el tema de España cómo es, ¿no? Las opciones que tenemos. Segunda pregunta, ¿cuánto es lo mínimo que se puede ganar en Latam para USA, para Estados Unidos? Ahí quizás nos puede apoyar Jano, no sé si Jano tiene esa experiencia o el dato por ahí, con cuánto está los montos hoy en día. Ahí va a depender bastante del tipo de empresa. Hay, digamos que empresas y empresas. Eh, Me han tocado ofertas desde $2.000, $3.000, hasta, bueno, en empresas top puedes llegar a ganar de $8.000 a $10.000 mensuales. Depende bastante del nivel técnico que tengas y sobre todo del nivel de inglés. Si deseas aspirar un monto, digamos,
alto, elevado, tienes que tener un inglés fluido y sobre todo tener habilidades técnicas bien sólidas, ¿no? Por Eso es muy ejemplo, cierto. para Amazon, si deseas postular a Amazon en Estados Unidos, creo que el sueldo está entre los 8 a 12 mil dólares mensuales. Aquí en ¿Eso es Perú, en remoto? ¿Desde tu casa? ¿perdón? ¿Esto sería un sueldo en remoto desde tu casa? Sí, bueno, el tema de Amazon le digo para trabajar en Estados Unidos, pero Amazon hoy en día tiene aquí sede y Amazon te pide que vayas presencialmente. Obviamente aquí no te van a pagar esos 8 mil, 10 mil dólares que te digo, no, eso es para trabajar Claro. remoto desde casa. Y para empresas de Estados Unidos top, más o menos los montos van de 8 a 12 mil dólares, por lo que he podido ver en los puestos, en Estados Unidos, claro está. Claro, es en Estados Unidos por el tema de la vivienda, ¿no? Allá se paga mucho más un alquiler que acá, entonces tratan de equilibrar tu salario Ujú, con el tema de vida, ¿no? Pero digamos la claro. pregunta un poquito más orientada, desde tu casa en Latam, desde tu pueblo, ¿cuánto puedes aspirar a cobrar si trabajas para Estados Unidos, para una empresa, una startup o cualquier empresa, ya sea por contrato o directo? Mira, yo creo que entre los 3 mil a 8 mil dólares, porque he visto posiciones remotas fuera de Estados Unidos de hasta 8 mil dólares mensuales, con Yo he visto inglés 8.000. de uno superior. Sí. Sí, yo he visto que arranca más o menos, que arrancan en 3.500, 4.000, y bueno, Ujú. el límite uno se lo pone, ¿no? No es que haya un límite, entonces ya puede ser 5 o 6. Sí he visto ofertas de 5 o 6, y eso sí, el inglés ya cambia acá bastante, ¿no? Puede que para la de 3.000 te pidan un B1, B2, pero para la de $5.000 ya te pueden pedir un C1, ¿no? Porque ya estás metido nativamente con equipos de puro inglés, ¿no? Quizás en una oferta de 3.000, estés en un equipo con otros latinos, ¿no? Y solamente uses el inglés para tu daily o para tu sprint review, pero si es una oferta mucho más cara, quizás quieren otro tipo de dinamismo, ¿no? Entonces, hay de todo, hay de todo. Busquen las ofertas, hagan networking. Eh, LinkedIn es una gran herramienta. Ahí depende, como te digo, depende de la empresa. Yo he visto, sin mentirte, yo he visto posiciones hasta 12 mil dólares fuera de Estados Unidos, o sea, para trabajar en remoto, pero digamos que solicitaban habilidades muy específicas, o sea, ser un, digamos que experto en Python, experto en, no sé, en alguna nube, tener ese nivel de proficient en las tecnologías que piden para poder aspirar a salarios altos y sobre todo tener un inglés muy fluido. Ahora, si tienes un inglés de B2 hacia adelante, yo creo que está desde los 5 mil como mínimo, podrías empezar a ganar hasta, bueno, 7 8 tal vez. Y lo del inglés tiene sentido porque esas posiciones, pues, más valuadas, pues normalmente son para ciertos seniority altos, para de pronto tech leads o seniors que normalmente están en mayor interacción con negocio, con diferentes equipos y demás, y se busca justo eso, que puedas interactuar sin ningún problema y con fluidez con los equipos, levantar requerimientos y demás. Exacto, exacto. Y también importa bastante el nivel de seniority, ¿no? No es ni un data engineer junior que nivel intermedio, middle o un senior. Y eso te lo especifican en las ofertas en ciertos casos. Y si no, bueno, deberíamos consultarlo, se deberían consultarle al reclutador qué tipo de nivel están contratando. Una de las herramientas que yo uso, no sé si la han escuchado, Glassdoor. A veces es un site que te permite al menos tener como una visión de lo que es X o Y compañía. De pronto, si estás en un proceso con Amazon y quieres realmente ver qué tal es el ambiente, qué tal son los salarios para data engineers puntualmente. Entonces, en herramientas como esas, tú puedes como que localizar la compañía y la posición y empezar a ver de pronto algunos rangos salariales que también te da como cierto input para que a la hora de negociación, pues tú puedas llegar a ofrecer algo dentro de lo que sabes que puedes llegar a aspirar. Entonces, incluso Glassdoor pues se alimenta de la información de la comunidad y si tú quieres compartir de pronto estoy en X empresa y
y gano X cantidad y esta es mi percepción sobre el proceso de entrevistas, sobre lo que es trabajar en la empresa, eso termina siendo anónimo y alimentas como esa comunidad. Entonces, Glassdoor es interesante para tener un vistazo. Obviamente, pues no será la verdad absoluta, pero pues sí te da al menos como una visión de lo que puede llegar a ser X compañía o los rangos salariales en X o Y región. Sí, es muy buena esa herramienta. Ahí yo también había olvidado mencionarla, gracias ahí, Wilton, por la aclaración. Glassdoor, eh, a mí en lo particular también me sirve bastante. Por ejemplo, si me llega alguna oferta de alguna empresa, yo siempre me fijo en el rate que tiene la empresa, ¿no? La valoración que tiene por la comunidad. Si veo que tiene una valoración menor a 4 es porque pues te pueden pagar alto, pero el clima laboral puede ser un desastre. Entonces siempre también hay que equilibrar eso, no solamente el pensar en cuánto dinero vamos a ganar, sino también en ver que nos estamos metiendo en una empresa con un buen clima, con alguien que no te va a hacer micromanagement, con alguien que no va a estar detrás de tu oído cada 5 minutos. Eso también es bueno considerar el equilibrio, sobre todo entre vida y trabajo. Eh, Y entonces, eso, esta herramienta a mí en lo particular me sirve bastante para poder tener un feedback o tener una referencia sobre la empresa que me está contactando, ¿no? eso que mencionas, Jano, del equilibrio y entre vida laboral y personal y demás, es súper valioso porque si bien está cool y todos queremos ganar mucho dinero, y entre más grande sea la oferta, pues es interesante también, pero al final uno se acostumbra a esos ingresos y hay cosas que terminan siendo también muy valiosas, al igual que pues, el dinero y es eso, el balance, la cultura, si esta compañía se alinea realmente con lo que yo busco, el tipo de tecnologías, el tipo de ambiente en el que quisiera trabajar. Para esto yo usualmente lo que hago cuando estoy interesado en una empresa y estoy inmerso en un proceso o quiero entrar a un proceso, es entro, busco a la empresa en LinkedIn, voy a People, stalkeo, empiezo a stalkear la gente que hace parte de la empresa, pongo un coma en F5 data y empiezo a ver quiénes son data y los empiezo a contactar y les escribo como que, hey, estoy interesado en una posición en tu empresa, me gustaría preguntarte qué tal es el ambiente, cómo te ha parecido, tal. De esos, así un 30% apenas te respondan, al menos te dan un input de lo que puede ser y a veces termina siendo, no sé, un referido que te ayuda como ir a saltarte algunos filtros o al menos o te da cierta visión de la empresa, cosas positivas, de pronto cosas que no se alinean y vas viendo si realmente esta empresa te conviene o no y vas creando conexiones. Yo recuerdo que incluso uno de mis buenos amigos aquí en Barcelona, de los que he ganado y con el que trabajo, fue justamente un chico de esos que en su momento contacté por LinkedIn para saber qué tal era la empresa en la que estaba en el proceso, él me compartió algunas cosas y ya aquí en Barcelona nos conocimos y es un chico de Brasil y se ha incluso construido una amistad ahí. Entonces, eso termina también siendo una estrategia interesante para tener un vistazo de la empresa, más allá de lo que te dice el reclutador y, y lo que encuentras por ahí, también conocer la percepción de las personas que están adentro te aporta también un montón. Creo que Daniel tiene una pregunta. Daniel Sí, Alejandro, Daniel Alejandro. si quieres, Hola. dale. Sí, bueno, o sea, por mi lado, ahí a veces yo comento, a veces se me escapa, pero sí he trabajado hablando sobre en Estados Unidos o en el extranjero. Yo también uso Glassdoor o Get On Board y yo cometí el error de trabajar con una empresa que hace full micromanagement y que te acosa, es como que tiene como un detector para que tú, cada clic que hagas, te lo mapea. Y pucha, eso fue horrible porque los primeros días yo hice un trabajo muy bueno, pero con el paso del tiempo no tenías vida, pues porque tienes que estar ahí todo el rato. Y es como que a veces tú acabas tu código y ya está, pues, ¿no? Pero, o sea, ellos decían, pero ¿qué haces en demás horas, no? O en su defecto, eh, o sea, estaban ahí. Y pucha, eso me hizo mi productividad bajar bastante porque no te daba ganas de trabajar. Eh,
Y a nivel de salarios, va muy de la mano con la empresa, va muy de la mano con tu inglés, y me imagino que también va muy de la mano con el conocimiento técnico. Por ejemplo, esta semana pasada tuve dos entrevistas, una con Disney, y la otra, no sé con quién era, con una empresa extranjera. Una era para Estados Unidos y otra era como que igual para Primavera, equipo Primavera, algo así. Y la de Estados Unidos, que creo que era con Disney, era de 4.000 a $4.500. Am, y era igual remoto todo eso, y pedían B2 o C1. Me imagino que si yo fuera C1, habría pedido un poco más. Am, Mi única recomendación para este tipo de puestos es que si van a postular, cambien su CV a inglés y bueno, es ir testeando, ¿no? Muchas veces, cuando ya trabajas con ellos en vivo, aprendes a hablar con ellos, pero sí es bueno tener tipo esos, tipo ser un C1, ¿no? Para que ya puedas escalar más a nivel, pues, laboral. Bueno, han sido mis experiencias, ¿no? Ya menos sé con quién yo no entraría por más que da mucho dinero, porque al final te afecta, ¿no? Te afecta en tu rendimiento y bueno, a veces pasa eso, no sé cómo lo vean, pero o sea, personalmente, eh, también, por ejemplo, a mi caso, no me gustó mucho la empresa de Depsu, ahora, Depsu, muy aparte de, o sea, por el tema de que te mapean las horas, nada más. Creo que el proyecto estaba chévere, pero a mí no me gustó eso. Ah, Porque no te da vida, pues es como que tienes que estar de 9 a 6 y cuando tú no registras horas, porque ya acabaste o no sé, eh, eso pasa, como que te dicen, ¿no? ¿Por qué no has hecho nada? O quieren que justifique las horas. Y pucha, no me gustó eso. Ahora, seguro es una buena empresa y todo, pero no va conmigo, creo. Eh, y me ha pasado también que como son extranjeras, te pueden sacar rápido. O sea, hay una coyuntura, em, a veces hay problemas de economía en la consultora, o hay un desacuerdo o algo así, y vuelan cabezas y no te avisan, o sea, solamente te sacan de un día para otro. No sé si les ha pasado. Creo que ahí hubo despidos, creo que encontré en el grupo de WhatsApp digo, en el chat que comentan que despidieron, y a veces pasa, y el problema es que, por ejemplo, acá en Perú, te avisan, ¿no? Te dicen, no sé, hay un recorte de personal y te avisan. Sin embargo, en extranjero te recortan y ya. O sea, no hay más. O sea, ahí queda y te puedes quedar varado meses sin trabajo, ¿no? Bueno, eso quería comentar más que todo. No sé si opinan igual o les ha pasado. Gracias, Dani. No, sí, completamente. Hay trabajos y hay trabajos. Eso del sensor muy loco. No soy trabajar para una empresa que te esté monitoreando cuántas veces te levantaste para ir al baño. Eso no es vida, ¿no? Buscan su equilibrio entre trabajo y vida, como no todo es dinero. La mitad sí, la otra mitad, viva la vida, como dice el dicho. La experiencia, si tienen familia, sobre todo comparto tiempo con su familia. Vamos a seguir avanzando con las preguntas. Cambiando de tema, hay una pregunta que dice, ¿es necesario la universidad para ser data engineer? Quizás Omar nos puede responder muy bien esta pregunta. Justo levanta la mano también. Va, gracias, pero creo que ya no había, bueno, Jano, había levantado la mano antes. Era para comentar una anécdota similar a la que había dicho Daniel. Gracias, Omar. Gracias. Era simplemente para decir que sí, una vez me tocó una empresa en la que me dijeron, ya bueno, estás contratado. Pero eso sí, si te levantas para ir a los servicios, tienes que comunicarlo al manager. Si te vas a comprar, tienes que comunicarlo. Y antes de firmar, dije, ¿sabes qué? No, gracias. No lo deseo. Y la dejé. Solamente comentar, me hizo recordar esa anécdota. Así que no acepten trabajos así, muchachos. Hay mejores. Ahora sí, Omar, te dejo la posta. Gracias. Va, súper. Excelente, gracias ahí, Jano. La pregunta puntual, si es necesario, no estrictamente.
Y es porque los empleadores están buscando habilidades prácticas. Lo primero. Y lo segundo, si tienes proyectos o estás sobre todo certificado. Con eso, muy resumido. Enfócate en SQL. Hace poquito, precisamente, ¿cuándo fue, Daniel Santos? Ayer, ¿verdad? Que estamos hablando con alguien que se puso ninja ahí en el grupo de Discord. Sí, sí. Ajá, que pues, te estaba preguntando a ti cómo se Data Engineer y cosas así. Y pues lo que yo comenté, tú puedes complementar muy bien, pero lo que yo comenté fue que por alguna razón, bueno, más bien yo sí sé, pero alguna razón, las personas que van empezando se enfocan mucho en Python y no se enfocan en SQL. Y es porque ven más sexy tener programar en Python y tirar el código así, pero es Fundamentals SQL, bien diseño, base de datos relacionales, súper enfocado en eso, tener certificación, tener habilidades prácticas y desenvolverte en entrevistas. Así que, en resumen, no estrictamente necesario. Te da un plus. Siempre universidad, maestría, doctorado, te da un plus, sobre todo vertical, crecer vertical. Pero ahí en fuera, no. Ahí como para acotar, incluso no es tan obligatorio tener una carrera o un background técnico. Conozco personas que se han cambiado de cosas no técnicas a data engineer. Entonces, esto complementa o dice bastante de que la universidad o lo que estudiaste no te define, ¿no? Entonces tú puedes cambiar de rumbo en cualquier momento. De repente hoy día eres data engineer, de manera quieres ser, no sé, abogado por ahí. Te gustó las leyes. Bueno, eso sí tienes que estudiar. Y creo que va de la mano con la otra pregunta, la que dice sobre el tema de la edad. ¿Consideras que la edad también influye en este factor para conseguir un puesto en data? Perdón, la pregunta no la capté muy bien. Digamos que el tema de la edad influye en conseguir un puesto de data, si eres joven o eres adulto, ¿influye o es indiferente? Y mira, aquí en mi experiencia yo creo que es algo muy puntual de las empresas y es normal. Si alguien está en un proyecto nuevo y es una startup o depende del perfil de empresa y la necesidad, si quieren a alguien más maleable, van a agarrar a una persona más joven. Si quieren a alguien con experiencia y que tiene cierta experiencia, como dijiste, en leyes, pero sabe data engineer, pues digamos que enfoca a esta persona perfectamente aquí. Y eso es en general, no solo para uno data engineer, sino en empresas generales. Exacto, no es que defina si entras o no entras, pero digamos, la verdad es que sí, van a preferir a alguien más joven en un puesto que alguien más avanzado. Obviamente depende si tiene o no tiene experiencia. Si no tiene experiencia y ya tienes tu edad, se lo van a pensar, ¿no? Entonces es ahí donde tienes que demostrar que tú sí sabes, te has preparado, tener proyectos, portafolio, X cosas, ¿no? Entonces te toca defenderte, pero no es una limitante. Más bien la limitante tú te la pones, si tú ya tienes una edad, empieza ya, empieza de una vez, empieza a aprender, no esperes que la edad siga avanzando. Sí, aquí sabes que están preguntando en el chat. Jair pregunta, ¿a qué se refiere con habilidades prácticas? Yo me refiero hands-on, o sea, que tengas experiencia en cómo la operación. Si tú le comentas, conozco Airflow y te contesta el entrevistador, ok, ¿cómo se implementa? Y tú dices, es que lo conozco, pero ¿cómo implementa? Y te preguntan, no, ¿cómo implementas? ¿Qué proceso? ¿Qué pros y contras? ¿Por qué Airflow? No tienes esa cosa práctica. ¿Cómo la consigues? Haciendo. O sea, como dicen aquí los de software, doing shit, o sea, haciendo cosas. Hazlo. Hazlo y cosas acotado práctico, no tener un pipeline todo bonito y que al final de cuentas no te sirve tanto. Y aquí, bueno, siguen preguntando, si quieres, Daniel, léelas o yo las leo, no Sí, sé. hay preguntas por todos lados, ¿no? Por el chat y las preguntas que tenemos mapeadas, ¿no? No, si Preguntan, quieres, a ver, Milton. solo para aportar un poquito más al tema de la educación, estoy de acuerdo con ustedes, no es necesario como
como ir a una universidad para formarse en el conocimiento, desde que demuestres que tienes la capacidad y las certificaciones aportan también un montón de alguna manera, es válido. De hecho, yo soy de profesión ingeniero en electrónica, que también tocamos temas de software, pero ya a un nivel mucho más bajo, es más hardware, y aún así pues llevé mi carrera más hacia el software. Sin embargo, estando de acuerdo con ustedes, sin embargo, para temas como uno de los casos que tenemos en el conversatorio de hoy, el tema de migrar, sí es necesario en muchos casos el tema de un título y no me gusta mucho la idea, pero, pero a veces es una limitante. No digo que en todos los puntos, hay empresas donde si te quieren llevar, lo hacen y sin necesidad de que tengas un título, pero son minorías. En muchos casos, como la empresa va a tener que pasar por el gobierno, que va a ser quien dé autorización y todo eso, y pues los gobiernos con toda su burocracia y demás, el tema de no tener un título profesional puede llegar a ser una limitante para aspirar a ciertas visas. Entonces, solo por acotar como eso. Esa es una muy buena acotación, Milton. Si es un tema de gobierno, ahí sí te piden más cosas, ¿no? También estoy en contra, incluso acá para trabajar en una empresa del Estado, de gobierno, te piden más cosas que para trabajar en una empresa corporativa, ¿no? Entonces, deja mucho que pensar y que hablar, ¿no? Pero bueno, las opciones están ahí. Entonces ustedes busquen las alternativas, las opciones, los puestos y el que mejor se adecue a usted, ¿no? Obviamente cuando uno está empezando, tampoco se va a poner exquisito y va a buscar el que más le pague, el que le da frila, el que le da trabajar de donde sea, no sé. Entonces, bueno, hablando de este tema de trabajar remoto o desde casa, si recién están empezando, yo creería que no se enfoquen en buscar trabajos remotos. Yo sé que a muchos les ha gustado el tema de la virtualidad, trabajar desde su casa o desde donde sea, pero si están empezando, en mi opinión personal, yo preferiría que prueben la vida de oficina, que conozcan gente, socialicen, vean cómo trabajan otras personas y no se pierdan esa etapa de su vida, ¿no? No se salten de frente a ser virtual. Ya si tienen experiencia, ya son senior, creo que ya pasaron por esa etapa y ya es momento de descansar, de tomar estas opciones que les da de trabajar de forma remota. No sé qué opinan ustedes. Ahí estoy muy de acuerdo contigo, Daniel. Y termina siendo muy clave el tema de la interacción on-site, sobre todo si estás empezando. O sea, hay muchas cosas que te aportan. Yo sé que a veces es difícil subirse en un bus o un metro y tener que desplazarte, o lo que implica el costo, no sé, si trabajas en Bucaramanga y tu empresa está en Bogotá, de ir, no sé, a un evento y tener que moverte hasta otra ciudad y todo eso, pero sobre todo si estás empezando, sí es muy valioso poder conocer personas, o sea, que no seas como solo un chatcito más, sino que puedas conocerlas en persona, puedas conocer quiénes son tus líderes, quiénes son líderes de otros proyectos, porque hay cosas, hay sinergias que se desarrollan mucho en esos espacios. Y de pronto no lo digo, pues es mi opinión, pero pues esto tiene también cierto fundamento y es que muchas empresas hoy en día están apuntando pues al trabajo híbrido, justamente porque esa sinergia termina siendo muy valiosa. Y les cuento, por lo menos aquí en Europa hay trabajo remoto, completamente remoto. Hay muchas empresas que lo ofrecen, pero no es lo más común. Aquí muchas empresas optan más por un trabajo híbrido, de veámonos cada cierto tiempo en la oficina, bien sea vengamos, trabajamos, hacemos luego un team building o cosas así, pero el tema del trabajo presencial, al menos en Europa, no se ha descartado, o sea, de hecho, han ido como reestructurándolo un poco más y las empresas sí tienden a buscar como esa presencialidad, al menos con cierta frecuencia. La mayoría de ofertas de trabajo requieren como ir a la oficina con cierta frecuencia y creo que hasta cierto punto pues tiene sentido porque hay cosas que me parece a mí que son muy valiosas en esos espacios. Excelente, muy buena acotación. Ahí Omar está respondiendo las dudas del chat, que hay bastantes. Bueno, creo que la hora se nos ha pasado. En realidad creo que podríamos quedarnos charlar y charlar sobre estos temas. Y hay muchos temas, muchas aristas por las cuales nos podemos desviar y se va a ir alargando, ¿no? Entonces creo que podemos programar una siguiente sesión sobre quizás algún tema específico, ¿no? Sobre migrar o sobre el inglés o sobre cómo empezar en data, cómo conseguir tus primeros puestos en data.
Nada, entonces quiero aprovechar ahora que estamos todos reunidos, aprovechar la multitud para decirles que oficialmente vamos a pasarnos a lo que es Discord. Hemos estado trabajando con el grupo de WhatsApp, lo que es la comunidad en WhatsApp, pero como todos saben, tiene un límite de 1024, 25 personas. Ya este límite lo hemos alcanzado ya hace mucho tiempo, creo que ya hace como 4 meses. Entonces, no ha estado entrando nuevas personas, nuevos miembros que se están perdiendo de participar, comunicar, contactar con otras personas. Entonces, estamos dando este paso, quizás un poquito arriesgado porque sabemos que WhatsApp es la aplicación oficial número uno de todas las personas para comunicarse, porque la tenemos en la mano, en el celular. Entonces, decirles, nos vamos a ir a Discord, que es una aplicación que por defecto no la tienen instalada. Les vamos a tener que pedir que se la descarguen, la instalen o Discord web para poder comunicarnos y hacer comunidad. Para los que han trabajado con Slack en sus empresas, es muy parecido, casi por así decir, idéntica, ¿no? Maneja este tema de canales, de etiquetas, de chats, de threads, de hilos. Me gusta bastante desde que le he empezado a probar a usar. Me gusta bastante el tema. Nada, entonces los invito a que entren a Discord. Entonces ya estamos. Vamos a cancelar, bueno, no vamos a cancelar, vamos a poner en mute el chat de WhatsApp para que vengan y empiezan a escribir. Entonces, si damos un pequeño repaso por lo que es Discord, entonces tenemos nuestro servidor, que es el de Data Wizard, donde tenemos diferentes canales. Dentro de los canales, el canal principal es el que se dice hashtag general, ¿no? Este es el canal principal donde todo el chat va a concentrarse, ¿no? Es como si fuera el chat de WhatsApp. Y luego tenemos otras variantes como que son otros canales para temas diferentes, para que no se haga spam de repente solamente en un solo canal y se maneje diferentes canales para hablar de otros tópicos, por ejemplo. Tenemos desde el canal Welcome, que este es un canal automatizado que cada vez que alguien llega, le da la bienvenida y le dice cuáles son los canales principales o cómo usar, ¿no? Luego tenemos el canal de memes, ¿no? Este es un canal orientado donde las personas pueden dejar su meme y bueno, vamos a tener un repositorio de memes acá que ya está a la mano para usarlo, ¿no? Igualmente, esto lo puedes compartir en el canal general, no implica que solamente lo dejes aquí, puedes darle un share, un compartir y ya estaría, ¿no? Vamos a darle un forward, vamos a mandarlo a general y lo enviamos, ¿no? Y ya lo tenemos en el mismo canal en general, ¿no? Entonces podemos almacenarlo tanto en memes como en el canal general. También tenemos este canal que es como una especie de Twitter, donde podemos dejar cualquier otro tema que sea o no sea de data, podemos expresarlo, ¿no? Entonces es un canal experimental, como por ejemplo, si quieren dejar alguna noticia, alguna novedad, algo que quieran compartir, pues este es como la plaza pública, ¿no? Tenemos el canal de networking, si quieren contactar a alguien con alguien, alguien busca a alguien, igual que el Final Job, pueden decir, yo soy tal persona y busco trabajo y estas son mis skills, o yo soy un reclutador, vamos a invitar a reclutadores para que dejen sus vacantes, sus ofertas, ¿no? ¿Ves? Acá ya está dejando Alejandra, ingeniero de datos junior, ahí está, justo para lo que está buscando Data Engineer Junior, que es algo muy solicitado. Nada, después tenemos el canal que va a liderar el gran Julio, el Learn English, entonces este es un canal donde vamos a meternos para aprender temas de inglés, ¿no? Vamos a escribir, obviamente, cosas todo en inglés y tenemos el canal de voz para hablar en inglés. También tenemos el de cursos, seminarios, webinar, donde se va a poner los links. Entonces, poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo usar todo lo que es el Discord. Tenemos los canales de anuncios, por ejemplo, los eventos los estamos publicando por acá, quizás de forma automática. Los nuevos videos también está de forma automática. Cada vez que se lanza un nuevo video, este botcito nos avisa de que hay un nuevo video y ya lo pueden ir a ver, ¿no? Entonces también se puede crear eventos. Como ven, acá tenemos, ¿dónde está eventos? Acá tenemos un evento en línea. Y acá están nuestros siguientes eventos, ¿no? Que es el círculo de lectura que empieza en 20 minutos. El de inglés, que es a las 8 de la noche, hora Perú. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos los canales de voz, entonces por acá Julio es por donde va a estar dando el seminario, bueno, no seminario, sino el grupo de inglés explicando, ¿no? Todo por acá, entonces solamente se conectan y empiezan a participar. Yo ya me conecté, ¿ve? Entonces, para los que tienen Discord es prácticamente unirse a un canal y a empezar a hablar. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Ok, este es un canal, digamos, orientado
A las personas de habla inglesa, ¿no? Espero que puedan entrar personas que no solamente hablan español, sino hablan inglés y hacer comunidad con ellos, ¿no? Para no limitarnos solamente a personas de habla hispana, ¿no? Y bueno, canales adicionales como son canales de Data Science para todos los que quieren compartir contenido de Data Science, AI, Machine Learning, Data Analytics, N8N, automatizaciones, MEI y todo, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir enriqueciendo todo lo que es el Discord. Y bueno, la idea principal ahora es invitarlos a que se unan y participen y comenten, porque de nada sirve tener una plataforma si no la van a usar, no la van a aprovechar. Entonces ya saben el potencial de tener una comunidad y personas que estén dispuestas a colaborar, a compartir, a apoyar, a responder, si no hay las personas que hagan las preguntas. Entonces, todos los que están, sobre todo, interesados en conocer, aprender, en saber algo nuevo, tienen una duda, vayan al canal escriban sus dudas, posteen todo lo que quieran, hagan comunidad, no sean tímidos, hagan comunidad, hagan networking, contáctense, pásense sus proyectos, su LinkedIn, todo. Bueno, entonces esto es todo de mi parte. Muchas gracias a los participantes, a Milton, a Omar, a Jano. Muchas gracias por contactar hoy día. Después de mucho tiempo fue un honor haberlo tenido y poderlos verlos face to face. Pues nada, entonces nos vemos en una siguiente sesión. Y ahí Matías. Hola Matías. Igual se retractó de levantar la mano, creo que una reacción, tal vez, Matías. Estaba tapando el sol, dice. Fue una reacción espontánea. Sí, yo le de casualidad, me imaginé. O igual se tapó el sol un poquito como yo. Ahí me lo confirmó, dice, sí. Sí, dice. Ok, listo. Entonces, nada, muchas gracias a todos y nos vemos en una siguiente sesión. Si igual si quieren alguna sesión especial, coméntenlo, díganlo, pídanlo. Por ahí yo me acuerdo que alguien dijo, ¿cómo saco la certificación de Azure, la AZ900? 3 días después les trajimos el evento. AWS, 3 días después les trajimos el evento, ¿no? Nosotros escuchamos, pero falta que digan, que venga de parte de ustedes, ¿no? Listo, entonces nada. Por allí tengo Nos un vemos par de en la siguiente. proyectitos de TL de repente con AWS en tiempo Exacto, real miren. y en batch, así que si se animan, se lo comentan ahí en la comunidad del amigo Daniel y lo hacemos. No se diga más, ahí lo agendamos. Excelente, excelente. Gracias a todos por participar y quedarse hasta esta hora. Los dejo con Omar en el círculo de lectura. Chao, chicos, un abrazo. Cuídense, cuídense. Vale, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos.